Buenas tardes, se da la bienvenida a la Ronda Lectora, el espacio virtual de la librería Liliana Bodoc de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUY. Tengo una idea hoy, vamos a terminar la segunda parte, o sea que vamos a dejar atrás quizás el tono más histórico para entrar luego en un tono más íntimo, el de la niña. En este paneo, la segunda parte nos ha ido mostrando el entramado de las formas, las costumbres, en esto que yo les decía hace bastante, que no era una novela de costumbres, porque la novela de costumbres mostraba las costumbres y aquí se problematizan las costumbres desde esta clave crítica feminista que tiene Rosario Castellanos. Todo el panorama y todas las costumbres indígenas de las mujeres, de los varones, ha puesto en tensión tantas cosas Rosario. Entonces vamos a dar cierre a esta segunda parte y me propongo, vamos a ver cómo me va, a pedido de algunas de las lectoras que están del otro lado de la cámara, de la pantalla ahora, una lectura de corrido, ganas de escuchar solo a Rosario. Así que vamos a ver cómo va esta intención de leerlo hasta el final, sin pausa, como una nueva experiencia, experimentando los caminos de la virtualidad, que son tantos, ¿no? Que nos están, esta cuarentena tan larga, cuando empezamos tímidamente en marzo a grabar, decíamos, bueno, vamos a grabar ahora, mientras no sabemos, y en este camino hemos trabajado en aprendizajes y en incorporaciones de modos de comunicarnos. Así que Balún Canán, de Rosario Castellanos, en la ronda lectora final de la segunda parte. Habíamos dejado, si se acuerdan, y esto es lo que voy a retomar, el fuego, se había prendido el fuego. Acá hay imágenes, claro, simbólicas y respecto del fuego, y después lo que desencadena, ¿no? Lo que después de que se prende fuego a algo, ¿no? Esta idea de cambio que aparece. El fuego anunció su presencia con el alarido de una fiera salvaje. Los que estaban más próximos se sobresaltaron, las mulas pararon sus orejas. Tratando de ubicar el peligro, el caballo de César relinchó y César, pasado el primer momento de confusión, empezó a gritar órdenes en celtal. Los indios se movieron presurosamente, pero no para obedecer, sino para huir. Atrás, esparcidas en desorden, quedaron sus pertenencias, la red del bastimento volcada, las jícaras boca abajo, el tecomate vacío, resonando contra las piedras, y ellos, despavoridos, hacia adelante, atropellándose unos a otros, enredando entre sus piernas las largas y curvas vainas de los machetes. Adelante, porque una llama desperdigada venía insidiosamente reptando por el suelo, deprisa para morder los talones. Adelante, porque las chispas volaban buscando un lugar para caer y propagarse. Adelante, hasta que el caballo de César, parado de manos, relinchando, los detuvo. Y César también, con sus palabras. Y con el fuete que descargaba, ya he usado varias veces el fuete, y con el fuete que descargaba sobre las mejillas de los fugitivos, ensangrentándolas. Entonces los indios se vieron obligados a volver al trapiche que ardía y volcaron sobre la quemazón los moldes de madera, y el jugo de la caña humeó también con un olor insoportable, sin apagarla. Y los indios gritaban como si estuvieran dentro de la ermita, y la oreja de Dios recibiera sus gritos, y agitaban sus rotos sombreros de palma, como si el fuego fuera animal espantadizo. Y el humo se les enroscaba en la garganta para estrangularlos, y les buscaba las lágrimas en los ojos. Resistieron mientras César estuvo atrás, tapándoles la salida, pero cuando el caballo ya no obedeció las riendas y traspuso galopando los potreros, entonces los indios, con las manos ceñidas al cuello como para ayudar la tarea de la asfixia, llorando ciegos, huyeron también. Nadie se acordó de desatar a las dos mulas que trotaban desesperadamente y siempre en círculo alrededor del trapiche. El aire sollamado les chicoteaba las ancas y aquel olor irrespirable de jugo de caña que se combustiona las hacía toser torpemente, ahogándolas.
Una dobló las patas delanteras antes que la otra, cayó con los belfos crispados y los enormes dientes desnudos, y la otra siguió corriendo, arrastrando aquel peso muerto al que estaba uncida todavía una vuelta más. La humareda se alzó ahora espesa del hedor de carne achicharrada. La llanura cedió con un leve crujido, con la docilidad, con la rapidez del papel. Lo rastrero del fuego devoró primero la hierba, luego se quebró el zacatón alto porque su tallo carece de fuerza, y por último los grandes árboles de los que salieron volando multitud de pájaros, las ramas se descuajaron estrepitosamente, llenando de chispas el aire de su caída. El incendio resollaba en esta gran extensión como una roja bestia de exterminio. El tropel de las redes se detenía ante las alambradas para embestirlas. Los postes carcomidos ya por después se desmoronaban, esparciendo hasta lejos pequeños trozos de carbón. Pero algún ternero quiso escurrir su cuerpo entre una hilada de alambre y otra se quedó allí, trabado entre las púas, arrancándose la piel en cada esfuerzo por librarse, mugiendo con los ojos desorbitados, hasta que un llamear súbito vino a poner fin a su agonía. Las vacas de vientres cargados, los bueyes, con la lentitud de su condición, se desplazaban dejando en el barro chicloso la huella de su pezuña hendida. Y el fuego venía detrás, borrando aquella huella. Los otros, los que podían escapar con su ligereza, se despeñaron en los barrancos y allí se quedaron, con los huesos rotos, gimiendo, hasta que el fuego también bajó a la hondura y se posesionó de ella. Los que pudieron llegar a los aguajes se lanzaron al río y nadaron corriente abajo. Muchas reses se salvaron, otras, cogidas en los remolinos, golpeadas contra las piedras, vencidas por la fatiga, fueron vistas pasar por otros hombres. En otras playas, hinchadas de agua, rígidas, picoteando el vuelo por los opilotes, picoteadas al vuelo por los opilotes. En la montaña resonaron los aullidos, el bats balanceándose de una rama a otra, el tigre que hizo temblar a la oveja en su aprisco, los pájaros que enloquecieron de terror y las hormigas que se desparramaron sobre la tierra con una fiebre inútil, con una diligencia sin concierto, con una desesperada agitación. Todo Chactajal habló, en su momento habló con su potente y temible voz, recuperó su rango de primacía en la amenaza. Las indias temblaban en el interior de los jacales, arrodilladas imploraban perdón, clemencia, porque alguien, uno de ellos, había invocado a potencias del fuego y las potencias acudieron a la invocación, con sus caras embadurnadas de rojo, con su enorme cabellera desmelenada, con sus fauces hambrientas y con su corazón que no reconoce ley. Los indios trabajaban mirando el ojo abierto de la pistola de César, en cavar un zanjón bien hondo alrededor de la casa grande. Las mujeres se habían encerrado en la sala. Zoraida balbucía, abrazando convulsivamente a sus hijos. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llenará de gozo. Las demás ahogaban estas palabras en un confuso bisbeo. Solo se apartaba de las otras la voz de Matilde pronunciando: Santa Catalina Pantaló, abogada de los sopecientos carneros largos. No pudo evitar el tono de burla, de juego al pronunciar esta oración sin sentido, y rió, interrumpiendo su carcajada, un hipo doloroso, y luego dijo, golpeándose la cabeza con los puños cerrados, como lo hacen los indios en sus borracheras: Santa Catalina Pantaló, no puedo acordarme de ningún otro nombre, Dios me va a castigar. La puerta se abrió y la figura de Ernesto se detuvo en el umbral. Los caballos están a la disposición. Zoraida se volvió a él colérica. No nos vamos a ir. Ahora todavía es tiempo, después quién sabe. Pues ¿qué hacen esos indios malditos que no terminan de abrir el zanjón? El zanjón no es una medida tan segura. Puede volar una chispa sobre el techo. Pero Zoraida no atendía ya a las razones de Ernesto. Con el rostro hundido en el pecho de Mario, sollozaba: no quiero regresar a Comitán como una limosnera, no quiero ser pobre otra vez, prefiero que muramos todos. De afuera,
Entró un clamor de alegría. Zoraida alzó el rostro alerta. Matilde cesó la búsqueda de nombres sagrados que era incapaz de recordar. Ernesto corrió al patio y desde allí gritó: «¡La lluvia! ¡Está empezando a llover!». Cuando la lluvia cesó, pudo medirse la magnitud del desastre. Los potreros destruidos y desperdigados en el campo, los esqueletos negruzcos de los animales. Los que sobrevivieron no querían separarse de la vecindad del río y durante semanas se lastimarían los belfos buscando en la pelada superficie del llano, probando en cada bocado un sabor de ceniza. Esa noche los indios se miraron con recelo porque cada uno podía albergar un propósito de delación y comieron su comida con remordimiento y bebieron trago fuerte para espantar el espanto, y en sus sueños volvió a moverse la violencia del incendio y solo una pudo pensar que se había obrado con justicia. Los ladinos velaron toda la noche de rencor y de miedo. Capítulo 17. Una vela ardiendo en un rincón, las otras ya se habían consumido. Mario dormía en los brazos de Zoraida, de vez en cuando ella posaba los pies en el suelo y la mecedora de mimbre en que estaba sentada se mecía lentamente. «No hagas ruido, César, Mario va a despertar». Pero César no dio muestras de haberla escuchado, se paseaba de un extremo al otro de la sala, rayando los ladrillos con la suela claveteada de sus botas. «¿Te doy un cordial?», ofreció tímidamente Matilde. La labor reposó unos momentos sobre su regazo. Parpadeaban sus ojos interrogantes, como si aún aquella luz mortecina fuera demasiado hiriente. No obtuvo respuesta, volvió a inclinarse sobre su costura. Ernesto se levantó y fue a entreabrir las hojas de la ventana. Le sofocaba esta atmósfera, quería respirar el aire de la noche, pero el aire que entró estaba calcinado todavía. La llama de la vela vaciló y estuvo a punto de apagarse. «Parece un tigre en su jaula», pensó Zoraida, mirando a César. «Si me hubiera hecho caso cuando le aconsejaba yo que se diera a respetar». Y acá viene una especie de monólogo: «Que tratara a los indios como se merecen para que vieran quién era aquí el gamonal. Otro gallo nos cantaría. Pero ya para qué echar malayas. Estamos bien amolados. Adiós, doña Pastora, que le vaya bien. Es de balde que vaya usted a proponer su mercancía a casa de los finqueros. Ya no podemos comprar nada. Ni quién vaya a querer fiarnos, y aunque quisieran, eso sí que no estoy dispuesta a volver a estar con el alma en un hilo, esperando el tontón de los cobradores. Ya sé a dónde van a ir a parar las gargantillas de coral, los rosarios de filigrana, las sortijas de oro labrado, con las mujeres de los fabricantes de aguardiente, con esas cualquieras que no las admitiría yo ni como cargadoras de mis hijos. Pero se alzaron porque ahora son las que tienen dinero. ¿Quién era ese tal Golo Córdoba? Un pileño desgraciado que empezó a escupir en rueda desde que instaló su fábrica clandestina. Le cayeron los inspectores del timbre, pero le untó bien la mano y ahora está podrido en pesos. Con él vendió César la cosecha de caña. Yo le aconsejé que no lo hiciera, que no recibiera la paga adelantada, pero él me dijo que tenía que solventar otros compromisos y total no me hizo caso. A ver ahora, bonita deuda se echó encima y ni con qué responder. El ganado gordo fue el primero que se asó trabado en los alambres. El Golo será capaz de querer quedarse con la finca, no por el negocio, porque cuál negocio es tener un hervidero de indios sobresalidos, sino para presumir que pisa donde pisaban los argüellos. Pero ya conozco a César. Es más testarudo, es de los que se mueren en su ley. ¿Y yo tendré obligación de seguir viviendo con él? Porque el caso es que yo no quiero ir a pasar penas a Comitán. No quiero que me miren. No quiero que me miren menos donde fui principal. Y no porque le saque yo el bulto al trabajo. Trabajar sí sé. Antes tejía yo pichulej, costureaba yo sombreros de palma. Bien me podría yo ganar la vida en cualquier parte donde no me conozcan, sostener la casa yo sola con mis hijos, pero no en Comitán. Tal vez la quemazón no fue intencional, dijo Ernesto. ¿En qué estás pensando? ¿En que fue un accidente? César se detuvo para contestar. La vehemencia quebraba sus palabras. Un accidente.
El fuego empezó en el trapiche. Ardió primero el montón de bagazo. Los indios estaban cerca. Me acuerdo como si lo estuviera yo mirando. Estaban sentados bebiendo el pozol. Felipe no estaba con ellos, se quedó aquí acarreando agua para la casa grande. Yo mismo lo vigilé. Felipe no tenía necesidad de hacerlo con sus propias manos. Bastaba con que lo hubiera mandado. Los demás le obedecen, como nunca me obedecieron a mí. César los creía muy capaces de haber hecho lo que hicieron, y exactamente de la manera como lo hicieron, a traición. Eran muy cobardes para dar la cara. Por eso venían a la casa grande con el bocado, se encuclillaban en el corredor para oírlo hablar, y luego le enterraban un cuchillo en la espalda o lo esperaban en la revuelta de un camino para cazarlo como un venado. Porque eran cobardes. Y eso César lo sabía desde que nació, pero nunca hasta ahora se había topado así con todo el odio y toda la cobardía de los indios. De bulto enfrente de él, como un obstáculo que le impedía avanzar, le hervía la sangre de impaciencia y de cólera. Hubiera querido abalanzarse y estrangular el cuello de su enemigo, pero el enemigo se le escabullía, jugaba con su rabia, desapareciendo, tomando otra figura, irritándolo más con su inconsistencia de humo. Entonces César tenía que engañar a su furia ejecutando acciones sin sentido. No le había bastado correr todo el día dando órdenes, luchando por apagar el incendio. Quedó ronco de tanto gritar. Los músculos le dolían por el esfuerzo, pero el cansancio no era suficiente para mantenerlo tranquilo. Intentó dormir, cerró los ojos y un minuto después volvió a abrirlos, parajustado, y miró a su alrededor tenso, a la expectativa, dispuesto a defenderse. No podía siquiera sentarse y estar quieto. Le cosquilleaban las plantas de los pies, la palma sudorosa de las manos. Tenía que moverse. Caminaba de izquierda a derecha, de un extremo al otro de la habitación, contando los ladrillos, evitando pisar encima de las junturas, proyectando una grotesca y descoyuntada sombra. Y cada vez que miraba a su mujer sorprendía en sus ojos un ruego mudo. Por favor, silencio, consideración para el sueño de Mario, consideración, consideración. Si César no la tuviera, ¿desde qué horas habría sacudido por los hombros a aquel niño enclenque? Lo habría despabilado bien para que se enterara de lo que había sucedido. Esta era su herencia, le diría. Aprende a defenderla, porque yo no te voy a vivir para siempre. César quería hacer de su hijo un hombre y no un aguilón como Ernesto. A la edad de Mario, él, César, ya sabía montar a caballo y salía a campear con los vaqueros y lanzaba sus becerritos. Hubiera querido que su hijo lo imitara, pero Zoraida ponía el grito en el cielo cada vez que hablaban del asunto. Trataba a su hijo con una delicadeza, como si estuviera hecho de alfeñique. Claro, como ella no había sido ranchera, no quería que Mario le saliera ranchero. Hasta estaría haciéndose ilusiones de que iban a mandarlo a estudiar a México. Sí, cómo no, para que le resultara una alhaja, como el famoso hijo de Jaime Robelo, que nos sale ahora con la novedad de que los patrones somos una rémora para el progreso y que deberían arrebatarnos nuestras fincas. Solo falta que nos dejemos. Creen que unos cuantos gritos bastan para asustarnos y no saben que estamos cansados de velar muertos. De situaciones más apuradas hemos salido con bien, y yo sé por otros que en mi lugar no se tentaría el alma, y el tal por cual de Felipe estaría a estas horas amaqueándose en la ceiba de la majada con la lengua de fuera. Pero no me quiero manchar las manos de sangre ni hacerle un mártir a los alzados. Más vale andar con cautela y apegarse a la ley como hasta ahora. ¿Acaso les estaba yo pidiendo baldío a estos infelices indios cuando los llevé al cañaveral? Pensaba yo pagarles lo justo, no el salario mínimo. Estaba loco el que lo discurrió, lo justo, pero en vez de obedecer por la buena se me sentaron como mulas caprichudas. Y es que creen que estoy solo, que no tengo quien me apoye. Y ellos sí, su Gonzalo Trilla, pero yo también tengo mis valedores. Para no ir más lejos está el presidente municipal de Ocosingo, que es mi compadre. En cuanto yo le eche un grito, ya me está mandando la gente que yo quiera para que me ayude. ¿Qué chasco se van a llevar estos desgraciados indios cuando
se vean amarrados codo con codo, jalando para el rumbo de la cárcel. Porque lo es que yo no me voy a quedar chiflando en la loma del sosiego después de que se me quemó el cañaveral. Se tiene que hacer una averiguación y el responsable será castigado. No se pierden así nomás miles de pesos. Ni les voy a salir a mis acreedores con el domingo 7 de que no puedo hacer frente a mis compromisos porque hubo un accidente en mi rancho. Tengo que cumplir o aguantar que me refrieguen en el mero patio de mi casa, que soy un informal. Y eso no lo ha aguantado ningún argüello, ni siquiera Ernesto. Por lo pronto, la única solución es ir a Ocosingo, pero caray, no me arriesgo a dejar tirada la finca estando como están los ánimos de estos salvajes, porque si en mi presencia se atrevieron a hacer lo que han hecho, cuando vean que no hay respeto de hombre, quién sabe de lo que serán capaces. Me da miedo también por la familia. Se han dado casos de abusos con las mujeres y ni modo de organizar una partida con toda mi gente. Este es asunto de hombres, hay que ir y venir y luego con toda la impedimenta no llego a Ocosingo ni en 3 días. ¿Serás capaz de ir a Ocosingo y entregar una carta al presidente municipal, Ernesto? La pregunta lo cogió desprevenido, pero antes de saber con exactitud a lo que estaba comprometiéndose, Ernesto hizo un signo de afirmación. No se arrepintió. Si antes su tío no le había tolerado ni la más leve reticencia, ahora se la toleraría menos. Pensando como pensaba que el causante de todo este conflicto con los indios era él, Ernesto, si no se hubiera emborrachado hasta el punto de golpear a los alumnos, los indios no hubieran protestado negándose a trabajar en la molienda. Cierto que Ernesto no había vuelto ni a oler la botella de trago desde aquella fecha, pero ya para qué, si el mal estaba hecho. Así que ahora andaba con la cola entre las piernas y no tenía más que obedecer lo que le mandaron. Por lo menos no le estaban pidiendo cosas del otro mundo, porque un viaje a Ocosingo no era nada difícil. Y de pronto Ernesto se imaginó galopando por una llanura inmensa, ligero, sin que su cuerpo le pesara, sin esa dolorosa y constante contracción en el estómago, sin sentir el obsesionante hedor a estiércol y creolina, con esa libertad que solo se disfruta en los sueños. Pero al ver frente a sí a César, sentado escribiendo la pluma, rasgando desagradablemente el papel, se sintió de nuevo sumergido en la angustiosa realidad de su situación y en un sudor frío se empapó la camisa. Después de rotular el sobre, César se puso de pie para entregárselo a Ernesto. Va dirigido al presidente municipal. Es para enterarlo de la coyuntura en que me encuentro. Si te pide detalles de lo que sucedió hoy, se los darás. Por lo menos de las causas. Está bien enterado. Ernesto sintió que las orejas le ardían. Volvió vivamente el rostro para ocultar su humillación y su mirada tropezó con la frente inclinada de Matilde. Creyó sorprender en ella un gesto fugaz de burla. ¿Cómo tenía entrañas para burlarse? Se estaba allí la muy hipócrita, engañando a todos con su aspecto inofensivo. ¿Qué sucedería si él se pusiera de pronto a gritar que no se había emborrachado por vicio, sino porque Matilde era una puta que asesinó al hijo que hicieron entre los dos? Por un instante Ernesto creyó que no resistiría al impulso de confesarlo todo, pero las palabras se le desmoronaron en la boca. Ya no era tan torpe como antes para confiar en ellos, ya los conocía. Suponiendo que César y Zoraida no supieran qué clase de araña era la tal Matilde, bastaba con que llevara su apellido para que la protegieran y la solaparan. ¿Y él? ¿Y él qué? Él no era más que un bastardo. Podía muy bien irse al demonio. Quiero que cuentes lo que sucedió con todos los detalles, dice César. Y dile que no me voy a conformar mientras que no se me haga justicia. El culpable lo va a pagar muy caro. Si ellos no lo castigan, lo castigaré yo. Ahora que el viaje estaba decidido, Matilde alzó la cabeza. Se restregó los párpados fatigados de esforzarse en la costura y miró a su alrededor. Zoraida dormitaba con la mejilla apoyada en el respaldo de la mecedora de mimbre, tan tranquila, como si nada hubiera pasado. Matilde la envidiaba porque ella, desde la estancia de doña Mantina en Chactajal,
No había vuelto a probar el sueño. Apenas cerraba los ojos se le representaba la cara de aquella vieja gorda, con su torpe expresión de malicia y de complicidad. La oía llamarla de voz y despertaba temblando de vergüenza. Esas eran sus noches y sus días no eran más alegres. Delante de Ernesto sabía que no tenía derecho a levantar la frente. Lo esquivaba lo más que le era posible, pero a veces la casa no era lo suficientemente grande, el mundo entero no lo cedía. Se encontraba en ella y ella tenía que hablarle con naturalidad, fingir indiferencia para que los demás no sospecharan. ¿Cómo iban a sospechar? Tenían tal confianza en ella y ella los engañaba desde hacía meses, a toda hora, y les pagaba con una burla la hospitalidad y metía la deshonra en esta casa que se había abierto para su desamparo. Trabajaba de sol a sol para ellos, pero si así hubiera podido servirles de rodillas, eso no compensaría la confianza que les había defraudado. Entonces, como para obligarlos a sospechar, como para ponerlos sobre aviso, Matilde arriesgaba frases que estaban mal en los labios de una señora. Aludía a hechos de la vida que una soltera debía forzosamente ignorar. Zoraida la miraba con una suspicacia que la hacía enrojecer. Se le venía como un golpe de sangre a la cara el gran terror de ser descubierta. ¿A dónde iría? ¿A dónde? Y este vacío abierto frente a Matilde la mantenía al borde de la crisis nerviosa. Una sombra en la pared, el vuelo insistente de un insecto, el repentino relinchar de un caballo la hacían gritar, sollozar, quejarse sin consuelo. Cásate, le aconsejaba César palmeando su espalda entre cariñoso y burlón. Cásate para que dejes de ver visiones. Y Matilde pedía disculpas por haberlo turbado y forzaba una sonrisa y aparentaba calmarse, pero de pronto otra vez el grito: ¡ay, ay! Zoraida despertó sobresaltada. ¿Qué cosa? Matilde había corrido hasta el centro de la sala y temblando, castañeteando los dientes, balbucía: allí en la ventana está un hombre. Zoraida y César se miraron con inquietud y esta vez no se atrevieron a decir que Matilde había tenido una alucinación. Capítulo 18. Ernesto dobló el sobre para que la carta cupiera en la bolsa de su camisa. A cada respiración suya, a cada paso del caballo, Ernesto sentía moverse la carta con un crujido casi imperceptible allí, en ese trozo de papel. César había descargado toda su furia acusando a los indios, urgiendo al presidente municipal de Ocosingo para que acudiera en su ayuda, recordándole con una calculada brutalidad los favores que le debía y señalando esta hora como la más propicia para pagárselos. Cuando Ernesto leyó por primera vez esta carta, le habían entregado el sobre abierto, pero él mismo lamió la goma delante de toda la familia, lo cerró, solo que después en su dormitorio, no la curiosidad por conocer el contenido, sino por saber cuál era el verdadero estado de ánimo de César, lo hicieron rasgar el sobre y sustituirlo por otro que él rotuló con su propia mano. Quedó admirado ante la energía de aquel hombre no doblegada por las circunstancias, ante su innato don de mando y su manera de dirigirse a los demás como si naturalmente fueran sus subordinados o sus inferiores. Y se entregó de nuevo plenamente a la fascinación que este modo de ser ejercía sobre su persona. Sentía que obedecer a César era la única forma de semejársele, y durante las horas que se mantuvo despierto, agitado en la cama, hasta que un llamado con los nudillos contra la puerta de su cuarto le hizo saber que era el momento de marcharse. No se propuso más que reforzar aquella vehemencia escrita con su testimonio hablado, y se palpaba ardiendo de indignación y pensaba llegar a la presencia del presidente municipal de Ocosingo, ardiendo todavía como una antorcha de la que podía servirse para iluminar el oscuro antro de la injusticia. Pero ahora que la cintura empezaba a dolerle, de tanto acomodarse al vaivén de las ancas del caballo, Ernesto notó que su entusiasmo decaía, y cuando su respiración se hizo fatigosa y difícil, porque el caballo se empeñaba en subir el cerro del Chalif, su entusiasmo acabó por fundirse en una sorda irritación. Desde qué horas estaba caminando, no tenía reloj, pero podía calcular el tiempo transcurrido desde que salió del Chactajal, antes de que amaneciera.
hasta este momento en que el sol, todavía frío, todavía inseguro, le clavaba rápidos alfileres en la espalda. ¿Y todo esto para qué?, se dijo. El presidente municipal no va a hacer caso ni va a mandar a nadie para que investigue el incendio del Cañaveral, ni que estuvieran tan de más en este mundo, y la mera verdad es que él mismo, César, en quien busca que no atiendan sus demandas, no tiene modos para pedir. ¿Y si yo no entregara la carta? Ernesto se imaginó desmontando frente a los portales de la presidencia y amarrando su caballo a uno de los pilares gordos y encalados. El presidente estaría dentro, a la sombra del corredor de la casa, espantando el bochorno de la siesta con su soplador de palma, porque Ernesto había oído decir que en Ocosingo el clima era caliente y malsano. Ernesto se aproximaría al presidente con la mano extendida, sonriente, algo de aplomo, como había visto en Comitán que los agentes viajeros se aproximaban a los dueños de las tiendas. El presidente iba a sonreír instantáneamente, ganado por la simpatía y la desenvoltura de Ernesto, y él mismo iba a reconocer con solo mirarlo que se trataba de un argüello. Las facciones, las perfecciones, como acostumbraban decir las gentes de por aquellos rumbos, lo proclamaban así. Y luego esa autoridad que tan naturalmente fluía de su persona, sin la aspereza, sin la grosería de los otros argüellos, con una amabilidad que instaba a los demás a preguntar qué se le ofrecía para servirlo. En lo que se pudiera, Ernesto sonrió, satisfecho de ese retrato suyo. ¿Una cervecita, señor Argüello? Sí, una cerveza bien fría porque tenía sed y hacía mucho calor. Ernesto alzó la botella diciendo salud y su gesto se reflejó en los opacos espejos de la cantina. Acodados en la misma mesa, próximos, íntimos casi, el presidente municipal y Ernesto iban a iniciar la conversación. Ernesto sabía que el presidente iba a insistir de nuevo, con que ¿qué se le ofrecía? Y Ernesto, dejando que el humo de su cigarrillo se disolviera en el aire, chan, 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 chan. No le gustaba fumar, pero le habían dicho que el humo es bueno para ahuyentar a los mosquitos y como Ocosingo es tierra caliente, los mosquitos abundan. Le contaría lo sucedido. Él, Ernesto, estaba en Chactajal ejecutando unos trabajos de ingeniería. Por deferencia a la familia únicamente, porque clientela era lo que le sobraba en Comitán. Bueno, pues César lo había llamado para que hiciera el deslinde de la pequeña propiedad, porque había resuelto cumplir la ley entregando sus égidos a los indios, pero uno de ellos, un tal Felipe que le hacía de líder, había estado usándolos contra el patrón, tomando como pretexto a Ernesto precisamente. Decía que siendo sobrino legítimo de César, Ernesto no iba a hacer honradamente el reparto de las tierras, cuando lo primero aquí y en todas partes no eran los intereses de la familia, sino el respeto a su profesión. Pero como se metía esta idea en la cabeza dura de un indio, total que se habían ido acumulando los malos entendidos hasta el punto de que el tal mentado Felipe le prendió fuego al Cañaveral y después, para evitar que fueran a quejarse a Ocosingo, tenía sitiada la casa grande de Chactajal con la ayuda de aquellos a quienes había embaucado. Pero él, Ernesto, logró escapar gracias a su astucia y a la protección que le prestó la molendera, una india que le tenía ley. Y aquí Ernesto respondería a la libidinosa mirada con que el presidente municipal iba a recoger aquella confidencia con un severo fruncimiento de cejas, y declararía después que aquella pobre mujer había ido a ofrecérsele, pero que a él no había querido abusar de la situación. Además, las indias, aquí sí que había un guiño picaresco, no eran un platillo de su predilección. Pobres mujeres, las tratan como animales. Por eso, cuando alguien tiene para ellas un miramiento, por insignificante que sea, porque él no había hecho más que portarse como un caballero ante una mujer, que es siempre respetable, sea cual sea su condición social, corresponden con una eterna gratitud. Gracias pues a la molendera estaba Ernesto aquí pidiéndole al señor presidente que lo acompañara a Chactajal y, de ser posible, que destacara delante de ellos a un piquete de soldados, no para imponer la violencia sobre los culpables. Los indios no eran malos. Lo más que podía decirse de ellos es que eran unos ignorantes. Le extrañaría tal vez al señor presidente escuchar esa opinión en los labios de alguien que pertenecía a la clase de los patrones, pero es que Ernesto
Era un hombre de ideas avanzadas, no un ranchero como los otros. Había estudiado su carrera de ingeniería en Europa y no podía menos que aplaudir a su retorno a México la política progresista de Cárdenas. En este aspecto el señor presidente municipal podía estar tranquilo, acudir al llamamiento de los dueños de Chactajal, no podía interpretarse como una deslealtad a esa política, se le llamaba únicamente como mediador. Vencido el último de sus escrúpulos, el presidente municipal no vacilaría en acompañar a Ernesto. Con qué gusto los verían llegar a Chactajal. Él, Ernesto, les había salvado la vida y Matilde lo miraría otra vez con los mismos ojos ávidos con que lo vio llegar a Palomaría antes de que las palabras de César le hicieran saber que era un bastardo. Pero ahora, con este acto de generosidad, iba a convencerlos a todos de que su condición de bastardo no le impedía ser moralmente igual a ellos. O mejor, César se maravillaría de la penetración que le hizo comprender que el tono de aquella carta tenía que ser contraproducente y de allí en adelante no querría dar un paso sino guiado por los consejos de su sobrino Ernesto. Además, quería recompensarle con dinero, pero Ernesto lo rechazaría, no con desdén, sino con tranquila dignidad. César, conmovido por este desinterés, haría llamar al mejor especialista de México para que viniera a examinar a su madre, porque cuando se quedó ciega, el doctor Mazariegos aseguró que su ceguera no era definitiva, que las cataratas, en cuanto llegan al punto de su maduración, pueden ser operadas. Y una vez con su madre sana, ¿qué le impedía a Ernesto irse de Comitán a buscar fortuna a otra parte, donde ser bastardo no fuera un estigma? Había llegado al borde de un arroyo, el caballo se detuvo y empezó a sacudir la cabeza con impaciencia, como para que le aflojara la rienda y pudiera beber. Ernesto no tenía idea del tiempo que le faltaba para llegar a Ocosinco, y como la larga caminata le había abierto el apetito, dispuso tomar una jícara de pozol. Desmontó pues y condujo su caballo a un abrevadero para que se saciara. Del morral sacó la jícara y la bola de pozol y fue a sentarse a la sombra de un árbol. Mientras el pozol se remojaba, sacó la carta de la bolsa de su camisa, la desdobló y estuvo leyéndola de nuevo. Habría bastado un movimiento brusco de su mano para arrugarla, para hacerla ilegible, para romperla, pero el papel permanecía allí, intacto, sostenido cuidadosamente entre sus dedos que temblaban, mientras una gran angustia apretaba el corazón de Ernesto y le hacía palidecer. De pronto, todos sus sueños le parecían absurdos, sin sentido. ¿Quién diablos era él para intervenir en los asuntos de César? Indudablemente estaba volviéndose loco. Ha de ser la desvelada, pensó, y volvió a doblar aquel pliego de papel y a meterlo en el sobre y a guardarlo en la bolsa de su camisa. Hasta puso su pañuelo encima para que el papel no fuera a mancharse con la salpicadura de alguna gota cuando batiera su pozol. Pero apenas Ernesto iba a hundir los dedos entre la masa cuando se escuchó una detonación. El proyectil había partido de poca distancia y vino a clavarse entre las cejas de Ernesto. Este cayó instantáneamente hacia atrás, con una gota de sangre que marcaba el agujero de la herida. Chan, 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 chan. El caballo relinchó espantado y hubiera huido si un hombre, un indio bajado de entre la ramazón del árbol, no hubiera corrido a detenerlo por las bridas. Estuvo palmeándole el cuello, hablándole en secreto para tranquilizarlo, y después de dejarlo atado al tronco del árbol, fue hasta el cadáver de Ernesto y, sin titubear, como aquel que lo vio guardarse la carta, se la extrajo de la bolsa de la camisa y la rompió, arrojando los fragmentos a la corriente. Luego cogió aquellos brazos que la muerte había aflojado y, jalándolo, arrastró el cadáver, que dejaba una huella como la que dejan los lagartos en la arena, hasta el sitio en que pasía el caballo. Lo colocó horizontalmente sobre la montura y lo ató con una soga para impedir que perdiera el equilibrio y cayera cuando el caballo echara a andar. Por fin desató a la bestia, la puso nuevamente en la dirección de Chactajal y, pegando un grito y agitando en el aire su sombrero de palma, descargó sobre sus ancas un fuetazo. El animal partió al galope. Cuando el caballo atravesó, sudoroso, con las crines pegadas al cuello,
entre las primeras chozas de los indios de Chactajal, se desató el enfurecido ladrar de los perros. Y detrás los niños, corriendo, gritando, los mayores se miraron entre sí con una mirada culpable y volvieron a cerrar la puerta del jacal tras ellos. El caballo traspuso el portón de la majada, que ahora ya no vigilaba ningún querem, y se mantenía abierta de par en par. Su galope dejó atrás la casa grande, y la cocina y las trojes, porque no iba a descansar más que en su querencia. Hasta la caballeriza tuvo que ir César a recoger el cadáver de Ernesto, y ayudado por Zoraida, ningún indio quiso prestarse, transportó el cuerpo de su sobrino hasta la ermita para velarlo. Allí corrió Matilde destocada y se lanzó llorando contra aquel pecho que había entrado intacto en la muerte, y besaba las mejillas frías y el cabello, todavía dócil y suave, de Ernesto. Zoraida se inclinó hacia Matilde, murmurando a su oído: levántate, vas a dar que hablar con esas exageraciones. Pero Matilde, arrodillada todavía, junto al cadáver de Ernesto, gritó con voz ronca: yo lo maté, yo lo maté. Estás loca, Matilde, cállate. Yo lo maté, yo fui su querida, yo no dejé que naciera su hijo. Zoraida se aproximó a César para urgirle: ¿por qué dejar que mienta? No es verdad lo que dice. Está desvariando. Pero ya se había adueñado de la voluntad de Matilde un frenesí que se volvía en contra suya para destruirla, para desenmascararla, y volviendo a Zoraida su rostro mojado de llanto dijo: pregúntale a doña Mantina cómo me curó. Yo he deshonrado esta casa y el apellido de los Argüello. Estaban solo los tres alrededor del cuerpo de Ernesto. César miraba a su prima con una mirada fija y glacial, pero como si su atención estuviera puesta en otra cosa. El silencio latía de la inminencia de una amenaza. Matilde jadeaba, hasta que con una voz extrañamente infantil se atrevió a romperlo preguntando: ¿no me vas a matar? César parpadeó, volviendo en sí, hizo un signo negativo con la cabeza y luego, volviendo la espalda a Matilde, añadió: vete. Matilde besó por última vez la mejilla de Ernesto y se puso en pie. Echó a andar bajo el sol en la llanura requemada, y más allá bajo la húmeda sombra de los árboles de la montaña. Y más allá nadie siguió su rastro, nadie supo dónde se perdió. Esa misma noche los Argüello regresaron a Comitán. ¡Charán! Fin de la segunda parte de Balún Canán de Rosario Castellanos, aquí en Siempre Literatura, el espacio virtual de la Ronda Lectora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Hasta la semana que viene, en que daremos comienzo a la lectura de la tercera y última parte de Balún Canán.